¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Luis Boyko, ustedes ya lo conocen, y los temas son diversos. Empezaríamos hablando un poco de lo que está pasando con la fina, de todo lo que es trigo y cebada, que estos días hemos tenido una lluvia abundante y creemos que realmente se han repuesto de aquellos días de escasa humedad que tuvimos. Así que Luis, gracias por invitarnos. Ha sido buena, que agua en general cayó entre 50 y 80 milímetros en toda la zona, y bueno, creo que los trigos se han recompuesto y la cebada también, y obviamente algo sufrieron cuando... Y cambian los estados de ánimo, ¿no? Cambian los estados de ánimo. Cambia el estado de ánimo la gente. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Pero muchas gracias. Yo, yo tengo una visión, yo creo que en este momento todos podemos tener visiones diferentes de lo que estamos viendo. Y depende mucho de los lugares o de los ambientes que uno recorre, de los distintos sitios, pero cambian mucho porque los años es un año típicamente atípico, como todos los años de los últimos que hemos tenido, diferentes. En la fina hemos tenido un crecimiento del área de fina en general, ¿no? Si lo podemos decir que el área de Lobería, Necochea y los partidos vecinos, el crecimiento de fina eso fue sostenido, porque había una expectativa importante que después se cortó, la expectativa fundamentalmente de precios y por una cuestión de rotación. Y hay dos eventos muy importantes que ocurrieron, que uno de ellos es el fenómeno de frío con heladas, y el otro sequía. Con frío con helada es algo que el trigo, cuando yo vine acá a Necochea ya hace casi 30 años, era un año, estos años que pasamos eran años normales. Lo que eran anormales fueron los últimos 10 años. Y yo creo que uno de los factores que influyó en el parate del crecimiento del rendimiento de trigo fue la falta de días de frío que los trigos que tuvieron los últimos 6, 8, 10 años, que no fueron la misma cantidad de horas de frío que consumían antes. Pues fíjate que si nos retomamos hacia atrás, la época del poncho, sí, hace bastante eso, de baguette 9, baguette 10, con rendimiento de 6.000, 5.500 kilos, y puntualmente en los últimos años fue muy difícil conseguir rendimiento de esa naturaleza. Había dos factores que eran fundamentales. El primero, las horas de frío que tenían los trigos, y había menos presión de patógenos, de enfermedades. Dos factores que se han incrementado en los últimos años. Esto como a manera de resumen de introducción. Pero si me tocó hablar hace muy poco con gente de Olavarría, de Azul, me decían qué bien que están los trigos acá, qué espectacular que tienen todo, porque ellos están realmente mucho más complicados que nosotros. En general lo que yo veo acá es un efecto fundamentalmente de sequía. Si lo que nosotros, nos va a pasar una factura importante, la sequía del trigo en las primeras etapas del cultivo. Está hablando de julio, agosto. Estoy hablando del factor invierno, que fue un invierno frío, frío que es positivo, pero con sequía importante que no fue positivo. ¿Qué hizo eso? Hizo que el volumen de planta fuera muy escaso, no es el mismo volumen de planta que estamos acostumbrados a ver. ¿No han macollado bien los trigos? Hay macollos, hay algunas variedades que tienen más macollos que otras. Yo creo que eso depende mucho de la zona, pero en general te diría, después lo vemos en particular, en general te diría que no es una cuestión de macollo, sino es volumen de planta, volumen de porte, menor, o sea, yo te diría que entre nudos más cortos, los trigos fueron más lentos, demoraron más en hacer todos los periodos fenológicos, pero no está ahí el rendimiento. De cualquier manera hay un impacto por parte de la planta. Si miramos al cultivo lo podemos ver más o menos de acuerdo a los promedios normales, pero si vemos la planta en sí en forma individual dentro del lote, nos metemos dentro del lote, vamos a encontrar diferencias. Creo que la mayor está salpicada por ese problema de falta de agua en momentos importantes, sobre todo en los periodos iniciales del cultivo. Y eso hizo que nos encontráramos con lotes
deporte medio que no están relacionados con rendimiento, pero que están relacionados con el volumen, que yo te digo, ¿qué tiene que ver el volumen de planta? El volumen de planta tiene mucho que ver con el volumen de hoja, y el volumen de hoja tiene mucho que ver con la capacidad de absorción de fotosíntesis y de la relación digamos, destino final, que es el número de granos. El rendimiento de trigo está marcado por número de granos y por peso de granos, son los dos factores que influyen. Y la sequía puede haber afectado o puede afectar en forma individual de acuerdo a las zonas. Hemos recorrido lugares donde la Napa, área de la zona acá del ingeniero Durruti, que está con nosotros, el área de Pieres con la Napa mucho más arriba, o hay un triángulo que es yo te diría que arranca en Mañero Los Ángeles hasta Energía, y Energía corta la ruta al kilómetro 40 de la ruta 228. Es una zona que está, yo te diría que los trigos están muy bien en relación a otras zonas. Desde el punto de vista de la perspectiva que estamos viendo hoy, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo trigo en floración o saliendo de floración y punto, no estamos viendo otra cosa. No estamos viendo todavía la confección del rendimiento, pero sí etapas vitales e importantes del cultivo. En general no soy muy optimista en el resultado final, ojalá que me equivoque. Hay recortes o informes de recortes ya de rendimiento en trigo. Y en cebada lo que estamos viendo es algo muy parecido, aunque el cultivo es mucho más aguerrido. Cebada tiene otras chances. Y también cebada esconde mucho la proyección de rendimiento, no es como el trigo que tiene mayor expresión cuando lo vemos. Desde el punto de vista de patología, de fitopatología de los cultivos, te diría de que ha habido problemas sanitarios, está habiendo problemas sanitarios en cebada, y en trigo se fueron corrigiendo y los hubo. Y yo te diría que la situación en general, ¿no? En la cebada este año no hubo encharcamientos, que eso por ahí a la cebada no le cae bien, entonces por ahí en ese aspecto la cebada puede llegar a tener mejor resultado que el trigo. En general la cebada, con respecto al trigo, en igualdad de ambiente, tiene una diferencia de rendimiento a favor de la cebada. Son muy pocas las zonas donde el trigo le saca una diferencia, yo diría que en general es al revés. Tiene dificultades, la cebada, recientemente estuvimos en una reunión y estamos viendo las variedades nuevas de cebada que no nos resuelven un aspecto fundamental, ¿no? O sea que es importante porque son superadoras en rendimiento, pero no nos resuelven la parte sanitaria. Esa es la gran preocupación que hay en la zona húmeda como la que estamos nosotros haciendo cebada. La cebada es un cultivo que normalmente se desplaza o viene del origen de zonas más secas. Todo lo que es Coronel Suárez, Puan, Pringle está muy complicado hoy. Es muy probable que la cebada le pueda salvar parte de las pepas, pero el trigo está muy complicado allí. Inclusive hay trigos que en este momento se están pastoreando. Pero volviendo al tema, creo que lo de la cebada es diferente al trigo en ese aspecto, ¿no? De todas maneras, el recorte que ha hecho la bolsa de cereales es de esa zona que llegó de Puan, Pigüé, Pringles, donde la merma ahí es notable, y hablan de un 50% menos en esa área de rinde de trigo, así que eso es significativo. Eso van a bajar 1 millón o 2 millones de toneladas a nivel país. Pensaban que iban a estar alrededor de 20 millones, van a estar en 18. Así que bueno, en el próximo bloque trataremos de hablar un poco de todo lo que está pasando con la gruesa, y así que seguimos. Pausa y en un minuto estamos con ustedes. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22.
Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. La única tecnología del mercado capaz de potenciar al máximo la acción de los graminicidas. Por eso, sea cual sea tu estrategia de control, Rizospray Integrum la potencia. Rizospray Integrum suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Y para los que están por venir. Nuevo Yaris, crea tu momento. Continuamos con el ingeniero Luis Boyco y para hacer un redondeo de lo que estamos hablando del trigo antes de pasar a hablar de la gruesa, ¿vos pensás que lo de este año puntualmente ha sido un problema más que nada ambiental, lo del trigo, o que viene pasando estos años por la falta de frío que decías vos? Yo considero de que este año se puede diferenciar las zonas de acuerdo no solamente al ambiente abajo, sino lo que le ofertó al trigo, ya sea napas o la cebada, o lluvias ocasionales que hubo en algunos casos. Eso es lo que estamos viendo ahora, la diferencia que hay en comportamiento, pero en general el trigo está muy repartido. Hay gente que considera que va a ser una muy buena cosecha y ojalá que así sea, y hay otros, como en el caso mío, que estamos un poco más preocupados porque creemos que el impacto de la sequía va a generar un toque hacia abajo, no sé si en los niveles que vos comentabas recién de otras zonas, pero sí va a haber algo que nos va a facturar negativamente, porque la planta no es lo mismo, la cobertura de los surcos no es la misma, el volumen de planta no es la misma. Entonces está resuelto sin ninguna duda el tema sanitario, porque se trabajaba mucho en esto, a través del monitoreo y de los colegas. El trabajo creo que ha sido bastante interesante. Las enfermedades que hubo no son enfermedades que nos hayan complicado, no fue un año de muchas enfermedades. Y con cebada pasa exactamente lo mismo, ahora con apariciones de algunos casos así muy puntuales de ramularia. Pero yo diría que el gran convidado de piedra acá, o el gran componente diferencial, va a ser sequía, y donde hubo más tiempo de sequía por parte del ambiente. Y hay áreas que están realmente muy complicadas. Esta agua, que como decíamos recién, es un agua tremendamente estratégica porque encuentra a los trigos, la mayoría de los trigos en floración, donde se definen muchas cosas, donde se definen el número de espiguillas, el número de espigas. Es algo que nos preocupó mucho de entrada, el número de plantas y espigas, pero espiguillas y el llenado de grano que viene más adelante son dos factores que van a desencadenar en definitiva el rendimiento. Lo que estamos viendo ahora son simplemente plantas, espiga, tamaño de espiga un poco más reducido que otros años, pero no son factores definitorios
Yo te diría que todavía falta el momento, la reacción que va a tener la planta con estas aguas que han llegado ahora yo creo que va a ser muy positiva. Va a favorecer mucho y va a corregir mucho. Pero no nos olvidemos de esa etapa de sequía muy importante que hubo en el inicio del cultivo. Eso es lo que nos preocupa. En cambio, así la gruesa, con lo que se sembró y lo poquito que falta de soja sembrar, bueno, tiene un buen comienzo y creo que bueno, el manejo integral de las malezas va a ser importante de acuerdo a cada lote del campo, ¿no? Sí, sí. El tema gruesa, hubo lugares donde hubo que frenar la continuidad de la siembra, se discontinuó por falta justamente de humedad. Hay siembras tempranas que están muy bien logradas y felicito a aquellos que pudieron hacer siembras tempranas, tanto el girasol fundamentalmente y el maíz. Hay un crecimiento del área de maíz nuevamente. Podía haber sido mayor, pero con todos los aspectos políticos, institucionales y de expectativas y de no tener todavía muy clara la regla de juego, no creció más de lo que estaba previsto, pero creció. Girasol posiblemente el área se haya mantenido a una leve disminución, hay un crecimiento muy importante de girasol oleico. El área todavía falta, estimamos que puede estar faltando de gruesa un 20% de la siembra, fundamentalmente maíz. Girasol creo que está ya prácticamente finalizado, quedan muy pocos lotes. Y esta agua fue muy importante también para todo lo que implantación de lo que ya estaba hecho y lo que se sembró. Pero en general la gruesa viene muy bien, aún en un contexto también que no le sobró nada de agua, pero que no sufrió lo mismo que el resto del cultivo. La gruesa hasta ahora, en este momento, yo diría de que el control de maleza viene muy adecuado, no es mucho lo que se vio, yo pienso que a partir de ahora vamos a empezar a ver la combinación de temperatura y humedad que tenemos ahora, vamos a aparecer algunas especies que nos van a empezar a molestar, pero creo que hay un control y hay un trabajo ya intelectual, tecnológico muy avanzado en los cultivos de gruesa acá. Hay un avance en soja, un crecimiento de soja obligado tal vez por una cuestión financiera, muchos productores que tuvieron que reducir el uso de algunos insumos, especialmente que son necesarios. Pasar de maíz a soja, ¿sí? Y sí, ahí hubo el corte fundamentalmente por los costos de algunos insumos que en dólares son. Es importante que la gente sepa esto porque muchas veces pensamos siempre que la producción se maneja todo en dólares, pero los costos también son en dólares. El productor no recibe dólares, recibe pesos, paga con un IVA de 21 y recibe un IVA de 10,5, tiene una diferencia técnica importante, ya todos lo conocemos, hay que repetirlo esto todas las veces para que la gente sepa que realmente no es tan fácil. El sistema de arrendamiento con los números actuales del mercado es muy fino en fina, tanto en cebada como en trigo, los números son muy chiquitos, no le entra prácticamente nada, o sea, en los niveles de ganancia de esperar en campo arrendado va a ser muy difícil. Y en gruesa, Puedo decir que los rindes de indiferencia han subido. Totalmente. No, y aparte se ha quedado mucho el precio a nivel internacional. Entonces es una tormenta perfecta. Tenemos un problema interno que no está resuelto, que no sabemos con qué dólares vamos a salir. Y tenemos un tema internacional que los mercados están fluctuando, son mercados climáticos que se están moviendo cada vez más. Ahora ya yo diría que el mercado se mueve más por el ritmo de Latinoamérica, de lo que ocurre acá en los países del sur, del hemisferio sur, que es lo que ocurre en el hemisferio norte. Entonces este crecimiento de soja se debe fundamentalmente a que el área de soja se había perdido en forma altamente significativa en la zona de Necochea, Lobería. Vos hablabas recién del costo de maíz, mucha gente está pensando ahora en hacer algún maíz tardío, de baja densidad, que eso también ayuda a otra alternativa, digamos, de sembrar maíz con menos costo, ¿no? Sí, y fundamentalmente yo te diría que casi el 80% del que
quienes hacen esa técnica de siembras tardías de maíz de segunda, que supongo lo que te referías vos. Una cosa es maíz tardío, sí, las dos cosas, tardío y algo de segunda también. Claro, maíz tardío hay una intención ya planificada por una cuestión de desplazamiento de las lluvias hacia otros periodos, que lo que se busca es que las plantas estén un poquito mejor, puedan capturar un poquito mejor las condiciones de humedad. Y bueno, y el maíz de segunda ya es otro tema que podemos charlar en un ratito si querés. Bueno, bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. Rubiolo, ingeniería industrial, tinglados, galpones, celdas cerealeras, naves industriales. Rubiolo, ingeniería industrial, teléfonos 15 50 66 16 y 43 07 36. Terminamos este último bloque, como veníamos hablando del maíz tardío, que bueno, se va a hacer por los motivos, por la baja de costos y bueno, también la gente hace alternancia en época de siembra de los cultivos, ¿no es cierto? Sí, maíz tardío, yo te diría que es hoy casi el 60% del área de este año, por cuestiones que son fundamentalmente ambientales, no se podía sembrar, no se podía darle continuidad, se juntó, no había humedad adecuada. Y después está lo del maíz de segunda, que en algunos casos está compitiendo en algunos ambientes y en algunos modelos, sobre todo en campos propios, con la soja de segunda. La tecnología de maíz ha permitido que con densidades menores, con menos uso de fertilizante y trabajando un poco más ajustada a la tecnología, una tecnología más justa, más
te diría, económica, se logran rendimientos que son competitivos con respecto a soja segunda. Y eso es lo que se ha conseguido. Además hay un valor agregado, que es el rastrojo, que sobre todo los campos que tienen explotaciones mixtas tienen un mayor aprovechamiento. Creo que son los que fueron, digamos, los fundamentos, los grandes fundamentos con los que comenzó el maíz de segunda. Bueno, tienen los mismos riesgos y tienen las mismas situaciones riesgosas que puede tener una soja segunda. Y se abarató mucho el cultivo, pero el crecimiento del área fue importante. No sé este año, en función de los atrasos que está teniendo, que puede llegar a producirse en alguna cosecha de algunos lotes de fina, si el maíz de segunda va a poder entrar bien este año. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un problema genético con maíces, que no logramos todavía que las compañías nos hagan los maíces que necesitamos acá en el sudeste, que son maíces no precoces, sino con velocidad de secado. Maíces que cumplan su ciclo normal, pero que tengan velocidad de secado. Lo que significa un ahorro importante de logístico, de costos, etcétera, y una seguridad de cosecha más interesante. Y bueno, hay las mismas amenazas en cuanto al riego de helada, en maíz como en soja, existen. Pero ha habido un cambio importante. El maíz de segunda en los últimos años ha tenido el acompañamiento de que no hubo heladas importantes como para generarle impactos negativos. Pero es algo que hay que tener que ser muy cuidadoso. Y cambia mucho de acuerdo al modelo. Una cosa es en un campo arrendado, otra cosa es en campo propio. El campo propio evidentemente entra en una situación un poco más cómoda, ¿no? Nos queda poco tiempo, así que nos despedimos con tu mensaje a toda la gente de la zona que nos está mirando, bueno, para esta campaña que viene. Sí, ojalá que todo salga bien, que esta lluvia que ocurrió en estas últimas horas mejore la proyección de los lotes de fina, que es lo que nos preocupa. La agricultura acá en la zona sudeste tiene un impacto muy importante en la economía de la zona. Ojalá que le vaya bien a todos porque hace trabajar y hace movilizar a mucha gente. Y que bueno, lo que viene más adelante en cuanto a cómo nos vamos a desenvolver con los precios, con las condiciones, sea lo que mejor hayamos aprendido de la lección anterior, que lo que viene sea mejor, sea positivo para todos. Así que bueno, lo más importante es que hoy tuvimos estas últimas horas tuvimos aguas muy importantes para los cultivos que están en este momento en la zona. Así que le agradezco a ustedes nuevamente y ojalá que tengan mucha suerte con este congreso que estás organizando. Muchas gracias, Luis. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y que la pasen muy bien.